Nota. Este fic es una traducción crédito a sus respectivos creadores. Link del creador en la descripción. Avengers Age of Remnant capítulo 3. Dispersos Tony Stark. Ha tenido muchos nombres y epitafios a lo largo de su vida. Genio, multimillonario, playboy, filántropo, solo por nombrar algunos títulos elegidos por él mismo. Luego, por supuesto, hubo otros que le dieron aquellos que conocía y no conocía, medios de comunicación. El Da Vinci de la era moderna, el mercader de la muerte, el asesino en masa más famoso de la historia de América. Todo eso fue antes de Afganistán. En su tiempo allí, un hombre a quien consideraría como el que salvó su alma señaló quién era realmente. Un hombre que lo tiene todo y nada. Desde entonces, Stark había trabajado incansablemente, casi obsesivamente, para cambiar la trayectoria de su vida. Al hacerlo, había creado una nueva personalidad para sí mismo, una que lo definirá por el resto de su vida. El invencible Iron Man. Después de eso, comenzaron a acumularse más apodos y títulos, que eran algo divertidos y apropiados. El Vengador blindado. Futurista. Entusiasta del shawarma. Hombre en una lata. El mecánico. Y, sin embargo, todos esos títulos significaron muy poco para el hombre, ya que los dos títulos que lo definen, o las emociones que describirían mejor la situación actual de Tony, se pueden resumir en dos palabras. Perdido y confundido. Afortunadamente, no estaba solo en este sentido. Birdman, ¿cuál es tu estado? A punto de echarte guano por todo el culo ahora mismo. Llegó la respuesta desde arriba. Tony giró ligeramente la cabeza para ver a Sam Wilson, también conocido como el Halcón, aterrizar a su lado. El Vengador con temática de pájaros dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Nada. Fue todo lo que dijo. Stark hizo una mueca al escuchar eso, mirando nuevamente el paisaje ante ellos. Era una tundra invernal en su mayor parte, lo que molestó un poco a Tony. Ya ha tenido suficientes encontronazos con este tipo de entornos, casi tantos como con los desiertos. Desapareció en ellos varias veces, principalmente debido a eventos que amenazaban su vida, aunque tiene la costumbre de precipitarse hacia ellos. El multimillonario siempre se asegura en broma que él no es Steve y que todo el despertar en otra línea temporal es su truco. ¿Y ahora qué? Preguntó Sam, cruzándose de brazos. ¿Volamos de nuevo tratando de encontrar a nuestros amigos o qué? No recibo nada en nuestras comunicaciones. Solo estática. Tony solo se encogió de hombros en silencio. Realmente dudo que el clima esté causando que nuestras comunicaciones lleguen a los demás. Mi sistema de satélite se habría acoplado a otros en órbita. Reflexionó Stark. Viernes. Estoy trabajando para establecer algún tipo de señal pero no obtengo nada. No obteniendo nada. Repitió Sam, frunciendo el ceño ante eso. No quiero criticarte por tu tecnología, Tony, pero, sí, no me da exactamente los sentimientos cálidos que preferiría en este momento. De nuevo, ¿qué hacemos ahora? Tony guardó silencio a este respecto mientras se devanaba el cerebro en busca de ideas. El viernes, no recibir señales de satélite no fue lo más aterrador de escuchar. Estar con Sam, un compañero vengador, alivió algunas preocupaciones que tenía el genio cuando despertó en esta tundra. Si se había despertado justo a su lado después de atravesar esa sustancia viscosa negra, los otros vengadores que fueron arrastrados con ellos sin duda estaban aquí. Probablemente aquí, no estaba seguro, pero sabía que al menos estaban vivos y bien. Solo necesitaban encontrarlos. ¿Tu dron logró encontrar algo? Sam se burló. Está bien, antes que nada, su nombre es Redwing. Muestra algo de respeto. Tony puso los ojos en blanco con buen humor ante la reprimenda del hombre. Realmente no podía culpar a Wilson, ya que compartía el sentimiento de nombrar objetos robóticos e inanimados con nombres afectuosos o divertidos. Les hizo tener más valor. Muy bien, hombre pájaro. Dijo Tony. ¿Redwing encontró algo? Wilson levantó el brazo y la pantalla apareció en el panel táctil de su muñeca. ¿Parecer familiar? Preguntó, levantando su muñeca para que Tony viera lo que Redwing había traído. Oh, Tony dijo inexpresivamente, viendo a las criaturas negras que los habían atacado en la base de Hydra vagando por los campos nevados. Así que estos muchachos también están aquí. Tal vez terminamos cerca de su casa. Sugirió Sam, ahora un poco en guardia. Tal vez, murmuró Tony, mirando alrededor del área. Los dos permanecieron en silencio por un breve momento hasta que Friday habló. Jefe. ¿Sí? Estoy entendiendo algo. Los dos vengadores compartieron una mirada. Algo es mejor que nada. ¿Qué tienes? Una señal extraña. Proviene de algo parecido a una torre de satélite.
¿Una torre de satélite? Sam repitió confundido. ¿Está en el suelo? Correcto. ¿Y por qué, por favor, dime, sería eso extraño? Preguntó Tony, arqueando una ceja ante el héroe con tema de pájaro. Las torres de satélite no son tan inusuales. Llámalo un presentimiento. Afirmó Sam. Tengo un presentimiento extraño acerca de todo esto. Entonces el hombre suspiró y sacudió la cabeza. Bueno, de todos modos, tenemos signos de civilización. Stark asintió con la cabeza, su casco se cerró alrededor de su cabeza mientras volaba hacia el cielo. Vamos, mi amigo emplumado. Sam puso los ojos en blanco antes de salir tras Tony. A lo largo de su vuelo, ocasionalmente vieron a las aceitosas criaturas negras deambulando. Los lobos, los tigres dientes de sable y los osos eran los más comunes. Incluso había algunos mamuts lanudos de todas las cosas. Aunque eran acertadamente apropiados en el entorno dado. Vaya, entonces aterrizamos en una era de hielo prehistórica literal. Sam comentó al ver los huesudos mamuts de alquitrán negro, chapados en blanco, deambulando por los terrenos de abajo. ¿Estás seguro de que esto no está en casa? Tony miró a las criaturas negras que lo habían atacado a él y al equipo. No lo sé ahora, admitió. Tal vez este sea su hogar, pero no al mismo tiempo. No encajan exactamente de una manera natural. ¿Qué son? Preguntó Wilson, una pregunta que compartió con Tony. Parecen animales que conocemos y hemos visto, pero, su estética no los hace exactamente tan amigables. Eso es un hecho. Comentó Sam. Aún no se explica qué son ni por qué atacaron. Ojalá lo supiera, Wilson. Ojalá lo supiera. Dijo Tony, con los ojos en el suelo al ver más de esas extrañas criaturas. Siguieron volando por el aire y contemplando el entorno. Nada más que el terreno de la tundra hasta donde alcanzaba la vista. Solo una vez que pasaron cierta cadena montañosa llegaron a una fuente de señal más fuerte. Solo entonces los dos Vengadores se toparon con algo espectacular. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Preguntó Sam suavemente, quitándose las gafas para asegurarse de que esto no fuera obra de una tecnología defectuosa. Una isla flotante en el cielo, flotando sobre una ciudad debajo. Tony dijo sin comprender, sin creer por un momento lo que estaba mirando. Oh, bien, no soy el único que se está engañando por este resfriado. Sam dijo con un escalofrío antes de que un pensamiento bastante simple pasara por su cabeza. Te recuerda a Sokovia, ¿verdad? Por favor, no lo hagas. Stark rápidamente refutó. Lo último que quiero ver es otro intento de extinción en el mundo que tengo delante. Bueno, no parece que ese sea el caso esta vez. Wilson comentó con una sonrisa ante la respuesta de Tony. ¿Alguna idea de cómo esto es posible? Antes de que la conversación pudiera avanzar más, Friday intervino. Jefe, por mucho que me gustaría que ambos teorizaran más, debo informarle que está siendo aclamado. Saludado. Alguien está intentando contactar contigo y no es uno de los Vengadores. ¿Son amistosos? Preguntó Sam. Desconocido, señor. Wilson. Entonces póntelos. Dijo Tony. La pareja de Vengadores voladores pronto escuchó una voz estricta y autoritaria a través de sus comunicaciones. Está ingresando a espacio aéreo restringido. ¿Cuál es su código de autorización? Negarse a cumplir resultará en, esto parece terriblemente familiar. Fue la respuesta de Tony, interrumpiéndolos un momento después. Hey. Sam habló. Yo los estaba escuchando. ¿Lo estabas? Dijo Stark con una sonrisa desconcertada debajo de su casco. ¿Por qué? ¿No estás ya familiarizado con todo el asunto del espacio aéreo restringido y todo el alboroto de entregarte y todo eso? Sí, pero tal vez tenían algo que podría decirnos dónde estamos. Se llaman a sí mismos Fuerza Aérea Atlas. El viernes intervino. Ver. Tony dijo retóricamente. Es por eso que ella está aquí. Mientras los dos continuaban conversando, un par de vehículos volaron en su dirección y momentos después se acercaron justo detrás de ellos. Murmuró Tony, mirándolos. Ese no es un modelo que haya visto antes. Yo tampoco. Wilson añadió, entrecerrando los ojos hacia los vehículos que volaban detrás de ellos. No parecen felices de vernos. Podría ser porque les colgaste. Disculpe. Sam dijo con una ceja levantada. Hola, viernes. Sí, señor Wilson. ¿Todavía intentan hablar con nosotros? Antes de que la IA pudiera responder al Vengador, sonaron advertencias en los sistemas de sus trajes que causaron que los dos se separaran mientras las balas pasaban entre ellos. Así que estaban molestos porque les colgué.
comentó Stark, evitando fácilmente las balas que le disparaban. Claramente hicieron una excepción a eso. Falcón dijo irónicamente, volando hacia arriba con uno de los extraños aviones persiguiéndolo. ¿Excepción a un cuelgue? ¿Qué son, un ex amargado? Toy miró hacia atrás detrás de ellos. Oye, ¿son ustedes contratistas militares con los que Industrias Stark ya no trabaja? Sabes que dejamos de trabajar juntos hace unos años, ¿verdad? La única respuesta que obtuvo fueron más disparos en su dirección. El Duro comenzó su vuelo para evitar estas aeronaves que aún no habían identificado. Parecía que podían seguirles el ritmo a los dos, aunque carecían de la maniobrabilidad que ambos poseían. Entonces, ¿cuál es el plan de juego aquí, Stark? Preguntó Sam. Sus alas regresaron momentáneamente a su mochila, el hombre cayó libremente mientras el barco que lo perseguía se elevaba sobre sus cabezas. Sus alas se desplegaron y voló hacia el rico multimillonario que fácilmente se mantenía muy por delante del barco que lo perseguía. Bueno, estoy muy tentado de intentar repetir mi aparición debut. No puedo estrellarme ileso contra un avión, gracias. Dijo secamente Sam, volando junto al piloto del avión que perseguía a Tony. El hombre dentro del barco miró al Avenger con los ojos muy abiertos mientras Falcón aceleraba para alcanzar a Tony. Aún no nos han disparado. Sam miró hacia atrás. Por ahora, otra vez. Vamos a seguir wow. Exclamó Falcón, inclinándose por poco a tiempo para esquivar dos conjuntos de misiles enviados hacia él. Muy bien, eso fue simplemente de mala educación. ¿Existe una mejor manera de resolver este problema? Bueno, ¿pueden ver nuestro punto de vista sobre el hecho de que seamos turistas? Sam tarareó en respuesta. Veamos. Estamos en territorio extranjero y nosotros lo invadimos sin querer, lo que provocó que sus militares reaccionaran de la misma manera. Yo no diría invadir. Simplemente fuimos vistos en su espacio aéreo. Tony. ¿Qué? Iron Man respondió, agachándose debajo de otro misil enviado en su dirección y que él disparó. No es que estemos aquí para atacarlos. Ellos no lo saben. Pero lo hacemos. Eso no cuenta. Debería contar para algo. Tony. Al escuchar el zumbido de una ametralladora, los dos tuvieron que separarse mientras los barcos procedían a dispararles nuevamente. ¿Por qué nos disparan? ¿Ni siquiera intentamos atacarlos? Tony se quejó. ¿No hemos respondido a sus saludos, jefe? ¿Y esa es su respuesta? Stark se burló. Realmente infantil. Dudo que hayamos cruzado el punto de no retorno, siempre y cuando no tomemos represalias. Comentó Wilson, arqueándose hacia arriba con uno de sus perseguidores inclinándose para seguirle el ritmo. Veamos si podemos hablarlo. Bastante duro con ellos disparándonos. Entonces enciende las comunicaciones. Podría, pero a veces el mejor enfoque es el directo. No quiero derribar a pilotos inocentes simplemente por hacer su trabajo. Dijo Falcón con voz aguda. No los vamos a matar, cerebro de pájaro. Dijo Tony, poniendo los ojos en blanco debajo de su casco. Quieren que nos vayamos. Así que démosles lo que quieren. El viernes. Haznos desaparecer. En eso. Sam, prepárate para mi marca. Primero tenemos que perderlos. Di la palabra. Mientras tanto, mientras los dos Vengadores continuaban evitando ser capturados, desde la ciudad flotante de Atlas, un hombre de disciplina y estatura militar ingresó al centro de control. Hacía unos momentos le habían notificado que bogies no autorizados habían entrado en su territorio. Con esto, inmediatamente vino aquí para supervisar la situación personalmente. En apenas unos momentos, uno de sus oficiales lo saludó. A gusto. Él dijo. ¿Cuál es la situación? General Ironwood, realizamos una verificación de identidad y realizamos referencias cruzadas con todas las bases de datos conocidas. Nada que hayamos visto antes. Informó el oficial, mientras los dos caminaban hacia una terminal que había capturado imágenes de los dos bogies en el espacio aéreo de Atlas. Ironwood miró las transmisiones directas y entrecerró los ojos al ver dos manchas borrosas volando, evitando a los cabezas de toro. ¿Qué puedes decirme sobre su oficio? Ninguno, señor. Miró al oficial con una ceja arqueada. ¿Ninguno? En el camino hacia aquí, uno de nuestros pilotos pudo obtener una descripción aproximada de ellos. Son solo dos personas con trajes aerotransportados. Otro oficial habló. ¿Qué? Dijo desconcertado el general del ejército de Atlas. En lugar de responder verbalmente, el hombre sentado frente a la computadora hizo zoom en las dos imágenes que las cámaras de seguridad lograron capturar.
Uno era de un individuo con una armadura completa de color rojo y dorado, mientras que el otro era un hombre con un traje de alas. Al ver la transmisión en vivo, James Ironwood tarareó intrigado y sorprendido. Cuando se despertó y para las rutinas, regímenes y reuniones militares estándar, ciertamente no esperaba esto. ¿Podría ser algún cazador o fabricante de negocios probando equipo o equipo nuevo? Reflexionó para sí mismo. Tal vez, dado que las pruebas no están autorizadas en algún sentido. ¿Pero por qué en el área general? Estas preguntas y más llenaron la mente del general. Sin embargo, todas ellas pueden recibir respuesta más adelante. Por ahora uno era un poco más destacado. ¿Cómo es que estos dos aparecieron en nuestro radar sin que siquiera los detectáramos? Él cuestionó. ¿Están usando algún tipo de tecnología sigilosa? La tecnología para tal cosa es, en el mejor de los casos, teórica. Hasta donde sabía el general Arlesiano, nadie lo había conseguido. Ni idea, señor. Respondió el oficial que estaba a su lado. Los detectamos entrando al espacio aéreo Atlas en un curso directo. Trazamos sus posibles rutas, pero nada en los alrededores sugiere que vinieran de una base o estructura conocida, ya sea habitada o abandonada. Entonces me estás diciendo que aparecieron de la nada. Ironwood declaró más de lo que preguntó. El oficial arlesiano se encogió antes de asentir con la cabeza. Sí, general, ese parece ser el caso. ¿Han demostrado ser hostiles? No están respondiendo a nuestros saludos, señor. James miró fijamente al hombre sentado en la computadora. ¿Y tu primera respuesta cuando te ignoraron fue dispararles? Nos saludaron, señor. ¿Pero dispararon contra nuestros pilotos o hicieron algún movimiento hostil? Ironwood suspiró en voz alta y se pasó una mano por la cara. ¿No han respondido a los disparos contra nuestras fuerzas y aún así estás tratando de derribarlos? Los oficiales que lo rodeaban comenzaron a darse cuenta de que tal vez habían tomado algunas decisiones bastante precipitadas en ese momento. Parece que Ironwood necesitaba implementar una disciplina seria después de todo esto. ¡Guau! Acaban de desaparecer del radar. Ironwood parpadeó y vio que la transmisión en vivo ya no los tenía en la pantalla. Disculpe. Yo dije, sé lo que dijiste. Él lo interrumpió. ¿A dónde fueron? Señor desconocido. El general frunció el ceño y cruzó los brazos mientras pensaba. Quienquiera que fueran estos dos, claramente no eran Grimm. Sus maniobras y su falta de defensa contra sus perseguidores al menos los hacían posiblemente accesibles. Posiblemente sea la palabra clave. Quizás fueron amistosos que simplemente se perdieron. Quizás esto sea una fachada de algún tipo y estén trabajando para Salem. ¿Quién lo dirá? Por ahora, necesitaba encontrar a estos dos e interrogarlos. Se avisa a todas las unidades. Corte de escena, Steve Rogers era un hombre fuera de tiempo. Un hombre que proviene de una era de luchas, conflictos y guerras. Cuando se sumergió bajo el hielo para salvar el mundo, al despertar se encontró con uno que apenas reconocía. Fue difícil adaptarse, por decirlo menos, por mucho que lo intentara y por mucho que creara la ilusión de ello. Pero, al final del día, Steve simplemente no podía dejar atrás el pasado. No podía dejar atrás lo que había perdido, la vida que había conocido y, en su desaparición, se dio cuenta de cuánto había fallado en hacer. Hizo todo lo posible para compensarlo. Vivir el presente y trabajar un día a la vez. Sin embargo, hubo momentos en los que quedó fuera de lugar, dado que no se adaptó a los tiempos como debería hacerlo normalmente. Era un asunto difícil, pero él podía manejarlo. Pudo solucionarlo realizando una letanía de misiones para S.H.I.E.L.D. y como Avenger. Y cuando estaba en su tiempo libre, revisaba su lista y experimentaba una letanía de cosas que la gente le había sugerido. Todo iba muy bien, hasta hace poco. A partir de ahora, se encontraba en un territorio desconocido, más aún que cuando se despertó de su siesta de 70 años. Vale, se llamaba esta ciudad. Un lugar del que nunca antes había oído hablar. Había terminado aquí después de que ese extraño viscoso negro lo atrajo a él y a varios otros vengadores y despertó en esta ciudad con su nuevo recluta. Los dos habían estado recorriendo la ciudad desde que despertaron, tratando de descubrir dónde están los demás y qué deberían hacer a continuación. Actualmente, estaba solo después de separarse de Peter para hacer su propia investigación sobre su paradero actual. Había recorrido varias calles, tiendas y callejones sin saber dónde se encontraba realmente. Aparte del nombre de la ciudad, el supersoldado no había obtenido mucha más información que pudiera ser útil.
En las tiendas por las que había pasado, notó que había algún tipo de sustancia que siempre estaba en exhibición. Polvo, cree que se llamaba. Fuera lo que fuese, él realmente no lo sabía, así que por ahora no lo ayudó. El nativo de Brooklyn siguió caminando por la calle, con los ojos vagando de izquierda a derecha cuando vio algo que podría ser útil en la situación en la que se encontraba Cap. Comercio de libros de Tucson. Al observar las horas indicadas y compararlas con un monitor de reloj cercano, Steve vio que faltaba aproximadamente una hora antes de que esta tienda cerrara por la noche. Puede que no le dé tiempo suficiente para echar un buen vistazo. Así le haría volver por la mañana o buscar una biblioteca. Al entrar a la tienda, los oídos de Steve captaron al hombre detrás del mostrador que le hablaba. Hola. Bienvenido a Tucson's Book Trade. Hogar de todos los libros bajo el sol. Todo un argumento de venta, pero algunas personas serían realmente quisquillosas si el libro solicitado no estuviera disponible. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Estoy bien. Solo estoy mirando a mi alrededor. Dijo el Vengador. ¿Hay algo en particular en lo que pueda ayudarte? Steve tarareó pensativo. Te avisaré si se me ocurre algo. El hombre detrás del mostrador simplemente asintió y volvió a lo que sea que estuviera haciendo antes de la entrada de Steve. El nativo de Brooklyn no sabía qué dinero tenía disponible para trabajar aquí. Incluso con la tarjeta de crédito y débito que Tony proclamó funcionaría en cualquier lugar de la Tierra. Sin embargo, esto no era la Tierra. Por lo tanto, no podría comprar nada en absoluto, a diferencia de sacar un libro de una biblioteca. Miró a su alrededor los estantes llenos de libros con múltiples portadas y etiquetas con autores que no reconocía. Seguro que había muchos autores que uno podía encontrar en una biblioteca o librería, pero de donde él viene, había varios nombres que uno siempre veía en este tipo de lugares. Shakespeare es un universal que prácticamente cualquiera reconocería. Es extraño no ver que su nombre no aparezca en ninguno de estos libros. Francamente, varios de los títulos de estos libros tenían poco sentido para él. Aura y semblanza. Conociendo tu poder interior. Grimm. Cuentos oscuros para la noche. Una colección de restos de cuentos de hadas Madueiri. La chica de la torre solitaria. Un hombre con dos almas. Sus manos rozaron distraídamente estos libros y títulos, aunque ninguno logró que sacara uno de los estantes. Kat suspiró y apoyó su mano sobre un libro mientras bajaba la cabeza por un momento. Realmente no sabía qué hacer aquí en ese momento. Normalmente, él era el hombre estrellado con un plan por una razón, pero una genuina sensación de confusión hacía que le resultara difícil pensar. Ninguno de los Vengadores había respondido a sus llamadas a través de las comunicaciones y la tecnología que había visto, aunque familiar hasta cierto punto, también se sentía extraño. Algo en todo este lugar se sentía mal y no entendía qué era. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que alguien se le había acercado por detrás. Discúlpeme, señor. Steve inclinó la cabeza antes de darse la vuelta para ver a una mujer cercana a su edad. Tenía una cabellera rubia brillante, piel blanca pálida y ojos verdes intensos que combinaban con su disposición general de alguien que parece poseer un gran grado de autoridad. Pareces estar perdido. Habló de manera cordial. ¿Necesita ayuda? Bueno, ahora, reflexionó Rogers internamente. Hablando de conveniencia. Sería muy apreciado, señora. Dijo sinceramente. Soy bastante nuevo en el área. La mujer asintió. Probablemente puedo decirlo. ¿De dónde? Brooklyn. Ella inclinó la cabeza ante el nombre de su casa con una expresión pensativa en su rostro antes de negar con la cabeza. Perdóname, pero no conozco un lugar así. Steve parecía haber esperado su respuesta y se rió para sí mismo. Y no te culparía. Disculpas. No es necesario, señora. Steve dijo cortésmente. No tienes la culpa de ninguno de mis propios problemas. La mujer se tomó un momento para inspeccionarlo y detectó la sensación de que tenía antecedentes militares. Su postura, su comportamiento, la forma en que hablaba de manera respetuosa. Todo le recordaba a cierto general que se comportaba de la misma manera. Solo que con una personalidad menos rígida. Y había algo más en él que era bastante entrañable y que ella vio en sus ojos. Eran serios y parecían un libro abierto para leer. Disculpas. Ella habló. Me había olvidado de presentarme. Soy Linda Goldwich. Steve Rogers. El hombre automáticamente en respuesta, ofreciéndole una mano para que ella la estrechara, lo cual ella hizo. Escuchar su nombre le hizo pensar en el mago de Oz, dado que habría derivado de la bruja buena del norte. ¿Estás de paso para tu próxima asignación? Preguntó la rubia de anteojos.
Como eran los cazadores, viajaban por todos lados para trabajar. Una norma bastante común durante generaciones. Eso aún está por verse. Dijo Steve, deteniéndose por un momento. ¿Perdón? ¿Asignación? Glinda lo miró fijamente por un momento. ¿No eres un cazador? Él parpadeó. Uno. Entonces, ¿qué eres? Capitán Steve Rogers. Soy un vengador. ¿De Atlas? ¿Atlas? Oh, lo siento. No quise asumir, está bien. Steve levantó una mano apaciguadora. Hay muchas cosas que quiero preguntarme. Cuando me preguntaste si estaba perdido, fue en más de un sentido. Puedo decir. Dijo Goldwich, mirando fijamente al hombre. Entonces, si no eres de Atlas, ¿dónde está ese Brooklyn del que hablaste? ¿Haven? ¿Vacuo? Un asentamiento en la frontera. Tal vez deberíamos dejar de lado de donde vengo por ahora. Dijo Steve, sin reconocer ninguno de esos lugares que Glinda acababa de enumerar. La mujer bien vestida asintió, mirando la librería en la que ambos se encontraban en ese momento. ¿Hay alguna razón por la que viniste aquí? La biblioteca estaba cerrada y este lugar parecía el más razonable para visitar en ese momento. ¿Tú? Quería conseguir 1 o 2 libros nuevos para leer y agregar a mi colección antes del próximo año escolar. Steve transmitió cierto nivel de sorpresa. ¿Tú eres un maestro? ¿En Beacon Academy? Sí. Faro, Glinda frunció el ceño ahora al detectar cómo se decía eso. ¿No has oído hablar de Beacon? No puedo decir que sí. Ahora la mujer de anteojos empezó a sospechar de este extraño hombre. ¿Qué persona no ha oído hablar de Beacon o de alguna de las grandes academias? No había una persona bajo el sol de Remnant que no supiera acerca de las 4 grandes academias, que eran el caldo de cultivo de los cazadores y cazadoras que protegían a los civiles de este mundo. Por supuesto, es comprensible que las escuelas subsidiarias, Signal, Patch, Santum, Oscuro, Puchinasi, conduzcan a la entrada a las superiores. A veces es difícil distinguir los terrenos extranjeros desde una perspectiva normal en lugar de la suya propia. Pero desconocer las principales academias. Había algo extraño en toda esta situación. Aún así, cuanto más miraba al hombre frente a ella, más sospechaba de algo más bajo la superficie de este hombre. Dices que eres un capitán, dijo Glinda. ¿Desde el reino sirves bajo? ¿Reino? Steve repitió la palabra. No diría que mi país es un reino o algo así, pero serví en el ejército de los Estados Unidos, y tampoco sabes lo que es eso. La mujer que sacudió la cabeza lo confirmó. Parece que ambos estamos en la situación de tener conocimientos que ninguno de nosotros posee sobre el otro. Comentó Glinda. Sí, parece ser el caso. La mujer miró al hombre analíticamente, tomando nota del gran disco adherido a su espalda. ¿Qué es eso? Se encontró preguntando, señalando con la barbilla el objeto mientras Steve lo miraba para confirmar a qué se refería. Se lo quitó y mostró su colorido y enorme frisbee. Este es mi escudo. Goldwich se inclinó hacia adelante con una mirada de interés. Su mano se adelantó y rozó suavemente el metal con las yemas de sus dedos. Fascinante. Dijo en voz baja. No soy alguien que comprenda las complejidades de la metalurgia, pero, esto se siente, diferente. No es tan sorprendente. Steve comentó. Este es un regalo especial que me hizo un viejo amigo. El único de su tipo. Puedo decir. Reflexionó Glinda. Parecía un escudo corriente, un buen clásico. Ninguno que pudiera cambiarse y transformarse en otra cosa como la mayoría de los equipos en estos días. Sin embargo, no había signos de abolladuras, rayones o imperfecciones de ningún tipo. O estaba recién hecho o aquí estaba en juego algo más en particular. Hubo un momento de silencio entre ambos hasta que duró un poco más de lo previsto. Glinda tosió torpemente en su mano y Steve se dio cuenta de que ambos habían estado relativamente en silencio durante los últimos segundos. Colocó su escudo en su arnés magnético en su espalda. Lo lamento. No te preocupes por eso. Dijo la maestra en respuesta. Dígame entonces, Capitán Rogers. ¿Qué está haciendo un hombre del ejército en un lugar como este? ¿Qué le ha traído hasta aquí, a Beacon? Esa es una pregunta que todavía estoy tratando de resolver. Steve dijo con el ceño fruncido. No vine aquí por mi propia voluntad si te lo estás preguntando. Llegué a esta ciudad con el miembro más nuevo de mi equipo no hace mucho y los dos nos habíamos separado por el momento para descubrir dónde estamos. Glinda tenía una letanía de preguntas, pero en lo único que se centró fue en que este hombre era parte de un equipo. Quizás podrían darle un mejor contexto sobre este hombre inusual. ¿Un equipo dices? Él asintió.
¿Sabes dónde están? Ojalá supiera su paradero. Steve dijo encogiéndose de hombros ligeramente derrotado. He estado tratando de ponerme en contacto con ellos desde hace algún tiempo, aunque no he logrado nada con eso. ¿No has probado a utilizar el CCT? ¿El qué? Glinda dejó escapar un suspiro de preocupación. Parece que estás más perdido de lo que pareces. Empieza a parecerse más, sí. Steve dijo con una sonrisa forzada. La profesora rubia tarareó pensativa, tratando de decidir qué hacer a continuación. No quería dejar a este hombre que estaba muy perdido en ese momento y claramente necesitaba ayuda. Pero la pregunta principal que tenía que hacerse era exactamente cómo podía ayudarlo. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir o hacer algo, se escuchó un pitido proveniente de Glinda. Lo siento, necesito tomar esto. Dijo en tono de disculpa, sacando su pergamino. Aquí, bruja buena, ¿con quién estoy hablando? Durante algunos breves períodos de silencio, la rubia de anteojos asintió con la cabeza y suspiros cansados. Mientras tanto, Steve permaneció paciente hasta que finalizó la llamada. Glinda guardó su teléfono con una expresión bastante irritada en su rostro ahora. Pareces preocupado. Señaló Steve. Enfadado es más bien. Respondió ella, frotándose el puente de la nariz. ¿Alguna razón por la cual? La imprudencia y los niños. Algo que viene con el trabajo, ya que necesito estar al tanto de muchas cosas en esta ciudad. Steve no pudo evitar encontrar cierto grado de diversión al escuchar eso. La imprudencia era una especie de vieja amiga para él y el resto de los Vengadores. ¿Y serías tan amable de contarme los detalles? Sin ver ningún daño del todo, debido a que la mayor parte aparecerá en las noticias de la mañana, le explicó la esencia básica de la situación. Un par de adolescentes atacaron una discoteca. A menudo se sabe que el establecimiento está dirigido por el líder de una pandilla. ¿Y por qué no han traído a este Junior? No hay pruebas suficientes, entre otras cosas. Esto no habría captado mucho el radar de Steve si no fuera por un detalle en particular. Se informó que uno de los agresores vestía un mono rojo y azul. Dicho esto, Glinda recibió una reacción particular por parte de Steve. Supongo que conoces a este individuo. Steve hizo una mueca. Espero que no sea quien creo que es. ¿Y si lo es? Entonces necesitaré tener una conversación severa con él. Dijo con un suspiro. Y para asegurarnos de que fue un ataque justificado. Glinda solo pudo levantar una ceja, dudando en dejar que este hombre viniera con ella todavía. Muy bien entonces, ven. Ella declaró. Esperemos que no sea quien crees que podría ser. Steve estaba bastante sorprendido por su disposición a dejarlo ir con ella, pero no iba a mirarle los dientes a un caballo regalado. Al salir de la librería, la pareja se dirigió en dirección general hacia la conmoción que exigía la atención de Glinda. No tardaron en llegar a su destino, una discoteca conocida como The Club. Un nombre bastante decepcionante para un establecimiento, pero Steve realmente no juzga. Había agentes de policía rodeando el edificio destrozado, acordonando el área con cinta adhesiva y esposando y encerrando a varios hombres. Glinda dejó escapar un suspiro de molestia y caminó directamente hacia el medio de este desastre. Steve simplemente retrocedió y observó, viendo si podía detectar a este individuo con el mono rojo y azul que no era él. Después de conversar con la policía local, se fueron a otro lugar hasta bien entrada la noche. Bueno, parece que los alborotadores que fueron la raíz de este incidente hace mucho que se fueron. Ella reveló con un suspiro exasperado. Donde quiera que estén, se van con el viento. ¿Alguna cámara de seguridad que podamos usar? Preguntó Steve, mirando los edificios y las farolas en busca de algún indicio de alguno que pudiera estar cerca. Antes de que Glinda pudiera responder, Kat vio pasar un ser colorido por el rabillo del ojo. Steve estiró la cabeza y vio una figura roja y azul familiar aterrizando en la calle frente a él. Estaba mirando a su alrededor como si intentara buscar algo o a alguien. Al acercarse a él, el primer Vengador escuchó a Peter hablar solo. Está bien, estaba la biblioteca, ¿qué más dijo Kat que podía consultar? Rogers negó con la cabeza, una sonrisa irónica apareció en su rostro mientras se acercaba al adolescente por detrás. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca del divagante justiciero, ejem. Peter se congeló y lentamente se giró para ver a un capitán Rogers severo pero también divertido. Oh, hola, Cap. ¿Qué pasa? No mucho. Ver los lugares de interés, dar un agradable paseo, escuchar en las noticias que un par de adolescentes causan estragos en un club nocturno. Tengo una explicación razonable para eso. Pruébame. ¿Es este su alumno, señor Rogers?
Preguntó Glinda, que estaba detrás del buen capitán. Había pensado que los compañeros de equipo de Steve tendrían aproximadamente su edad, no la de un adolescente. Y ver cómo esta persona reacciona ante el portador del escudo le hizo pensar que era un instructor. Más o menos lo es. Steve dijo con una pequeña risa. Entonces Peter, ¿te importaría explicarme cómo en unos minutos que estuvimos separados aparentemente te peleaste en un bar propiedad de un criminal? Peter deseaba mucho poder huir y alejarse lo más posible del lugar lo antes posible. Sin embargo, no pudo por muchas razones. ¿Estaban haciendo algo que justificara que los golpearas así? Preguntó Steve. Estaban atacando a una chica. Peter dijo rápidamente. Y no como uno o dos de ellos. Había toda una pandilla conspirando contra ella. No te preocupes por la mala gramática. ¿Y qué más? Corte de escena, dentro de una oficina situada en lo alto de la torre CCT de Beacon, un hombre de anteojos y cabello blanco estaba revisando varios documentos. Detrás de él había una gran ventana que salía de la esfera del reloj y revelaba la mayor parte de los terrenos del campus y el terreno más allá. Su interior era una habitación circular en tonos gris verdosos con gruesos paneles de vidrio que revelaban los intrincados engranajes y mecanismos. Tomó un sorbo de su taza favorita y soltó un agradable suspiro. Los elixires naturales de la naturaleza nunca dejan de rejuvenecerme. No había nada tan bueno como una taza de café a altas horas de la noche para ayudar a aliviar su cansancio. Habría optado por una fuerte infusión de té, pero había bastante carga de trabajo que necesitaba terminar antes de retirarse a pasar la noche. Cierto timbre sonó en su computadora de escritorio, indicando que estaba recibiendo una llamada. Al mirar hacia arriba, vio quién era en la pantalla. Al responder, hizo que se pusiera el altavoz. Glinda. Dijo agradablemente el hombre de gafas. ¿A qué debo el placer de esta llamada nocturna? Profesor Ozpin. La voz al otro lado de la línea sonaba un poco cansada pero aún tenía un aire digno. Tengo algo para ti que es bastante curioso e interesante por decirlo menos. ¿Oh? ¿Y qué podría ser eso? Hay dos personas conmigo que son un caso especial. Ozpin frunció el ceño pensativo. ¿Especial cómo? Especial en el sentido de que estoy dispuesto a renunciar a una letanía de los métodos habituales que utilizo en muchas circunstancias y acudir directamente a usted. Fue la respuesta inmediata de Glinda. El director arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Y los traerás ahora? No hubo una respuesta verbal del otro lado de la línea, pero después de trabajar juntos durante mucho tiempo, el mensaje fue claro. Entonces espero tu llegada. Al finalizar la llamada, Ozpin se reclinó en su silla y reflexionó sobre lo que se le presentará a su debido tiempo. Escucharla no informar estos casos especiales y que, en cambio, se los trajeran directamente a él, lo que sea que ocurrió por parte de Glinda la hizo renunciar a algunos procedimientos. Claramente, lo que quería discutir no se podía hacer por teléfono ni en un ambiente más privado. Cualquier otra reflexión se vio interrumpida cuando escuchó otro timbre de su computadora. Parece ser bastante popular esta noche. O una letanía de personas quiere, sin querer, alejarlo de sus deberes de una vez. Al mirar, vio quién era y respondió. Buenas noches, Crow. Oz respondió de manera amistosa. Hola, Oz. El cazador al otro lado de la línea se quejó con cansancio. Perdón por no llamar antes, pero surgieron algunas cosas. Claramente, esta no fue una llamada social, dado cómo van las cosas con su agente. Nunca pide bromas, excepto cuando se trata de sus sobrinas y Tai. Aparte de este hecho, a menudo intenta informar cada semana aproximadamente cuando no está enseñando en Signal. Sin embargo, algo no le sentó bien al director cuando se dijo esto. ¿Hay algo mal? Preguntó el director de Beacon con el ceño fruncido. Hay varias cosas que están mal. Llegó la voz cansada y ronca. Oz, Amber fue atacada por la gente de Salem y casi muere. Con un sobresalto, Ozpin se puso de pie alarmado. ¿Qué? Antes de que saques conclusiones precipitadas, ella está a salvo. Crow dijo rápidamente. Aunque puede que no pueda caminar por un tiempo. Una flecha atravesada a lo largo de su columna tardará algún tiempo en recuperarse. Necesitará mejor atención médica que el parche que le hicieron. Una serie de pensamientos surgieron rápidamente mientras el director de Beacon buscaba calmarse. Después de unos momentos, volvió a mirar la pantalla de la computadora y imaginó el rostro de Crow en ella. Oz se recostó en su silla, desplomándose ligeramente con cierto alivio. Por más herida que estuviera Amber, estaba viva y los poderes de Fagmaiden todavía estaban con ella. Ya veo. Te agradezco por salvarla.
Por mucho que me gustaría atribuirme el mérito, todo es para quienes impidieron que esto sucediera. Alguien más estaba allí. Ozpin afirmó, no cuestionado. Algunas personas. Crow lo corrigió. Un par de gemelos. ¿Y tú, y ellos, aprehendieron o cuidaron de los atacantes de Amber? Ojalá lo hiciéramos, pero Grimm impidió que eso sucediera. Ozpin dejó escapar un suspiro, sabiendo lo que implicaba allí. Ya veo. ¿Dónde están todos actualmente? Enviaré un bullead inmediatamente. Te enviaré un mensaje de texto con las coordenadas. Escucha, Oz, los que salvaron a Amber son inusuales. Lo mismo ocurre con este tipo con el que me encontré y que los conoce personalmente. El hombre de pelo blanco tuvo un repentino caso de déjà vu. Bueno y tendré que traerlos también. Hay una serie de cosas que es mejor discutir en persona en sus circunstancias. Dijo Crow enigmáticamente. Ozpin parpadeó confundido antes de sacudir la cabeza para aclarar sus pensamientos. Lo entiendo. Y diles a sus salvadores que tienen mi eterna gratitud. Lo haré. Ah, y hazme un favor e informa a Jimbo sobre esto. ¿Y por qué no tú mismo? ¿Por fin está haciendo efecto la vejez? Crow preguntó retóricamente. Sabes tanto como yo que si le dijera esto a James, él básicamente comenzaría una pelea a gritos conmigo sobre cómo esto fue mayormente culpa mía y por no vigilarla mejor. Además de eso, envía una flota de tonterías. Para asegurarse de que todo esté seguro y protegido. Sin embargo, usted puede disminuir la culpa. El director soltó un pequeño resoplido de comprensión. Por mucho que a Crow le guste dramatizar ciertas cosas, las reacciones bastante intensas de Ironwood ante situaciones que pueden resultar peligrosas no son una de esas cosas. Lo haré cuando pueda. Hazlo antes, por favor y gracias. Fueron las palabras de despedida de Crow antes de finalizar la llamada entre ellos. Ozpin se quedó solo nuevamente y contempló brevemente las dos llamadas que acababa de recibir de algunos de sus aliados más confiables. Que se acerquen a él con solo unos segundos de diferencia entre sí. Y ambos hablaron de individuos únicos que habían llamado su atención, hubo una conexión. Simplemente tenía que haberlo. De ninguna manera fueron solo coincidencias. Sacudió la cabeza, sabiendo que las respuestas llegarían pronto. Viendo que necesitaba matar el tiempo para la llegada de Glinda, decidió que ahora sería el momento de informar a James sobre los acontecimientos recientes. Después de todo, ¿quién sabía si no los propios hermanos sabrían cuánto duraría su próxima conversación? Justo cuando estaba a punto de contactar al general, no, esto no es una coincidencia. Ozpin hizo clic en aceptar y en la pantalla frente a él apareció el general Ironwood. James, estaba a punto de llamarte. Oz dijo de inmediato. El general arqueó la ceja. ¿Lo eras? Dijo ligeramente sorprendido. ¿Para qué? Honestamente, desearía que la llamada fuera algo mucho más alegre. Ironwood ahora parecía cansado. Ozpin, ¿qué está pasando? ¿Quieres empezar primero o debería hacerlo yo? Aparentemente hubo un evento inusual que ocurrió en nuestro espacio aéreo antes. Pero dudo que palidezca en comparación con lo que quieres hablar. El director de BEA consintió que se avecinaba una migraña. Lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Crow llamó. James apenas pudo contener su burla burlona. ¿Finalmente lo hizo? ¿Y a tiempo? ¿Todavía no crees que se presente regularmente? A menos que esté comprometido, o peor, o borracho. Ahora, ¿por qué llamó? Dijo el general con calma. El director de Beacon se frotó los ojos mientras exhalaba un suspiro. Ámbar fue atacada. Tal como esperaba, Ozpin escuchó la reacción de sorpresa al otro lado de la línea. Ironwood parecía estar a punto de estallar, pero Oz se lo impidió. Cálmate, viejo amigo, ella está sana y salva, aunque tiene movimientos limitados por algún tiempo. ¿Qué diablos? ¿Cómo pasó esto? Ironwood apenas podía contener su preocupación y su rabia. Los seguidores de Salem la atacaron repentinamente, pero se salvó. ¿Salvado? La confusión de James era obvia de ver y oír. ¿Por quién? Por lo que informó Crow, la gente de Salem fue detenida por algunas variables inesperadas. Estoy a punto de enviar un bullead mientras hablamos a su ubicación para recuperarlos a todos. A su llegada, los interrogaré, entre otras cosas. Me aseguraré de llegar allí rápidamente y, Jaime. Oz lo interrumpió. Si lo haces, puede complicar las cosas. Salem tiene ojos y oídos en todas partes y tú provocas una escena drástica. Una vez más, Crow parecía tener razón al decir que James quizás estaba a punto de exagerar.
El general miró duramente a Ozpin antes de soltar un suspiro de resignación. Está bien, esperaré hasta escuchar más sobre lo que Crow tiene que decir. Dijo Ironwood con un gruñido de irritación. Buen hombre. Te prometo que te informaré una vez que todo esté arreglado y discutiré el próximo curso de acciones. Aseguró Ozpin. Ahora bien, ¿qué pasó por tu parte que te hizo acercarte a mí? Ironwood frunció el ceño pensativo. Bueno, por lo que me acabas de decir, parece fugaz en comparación, pero hoy más temprano, mis hombres habían detectado a 2 extraños ingresando al espacio aéreo Atlas antes de desaparecer por completo de nuestro radar. Si ya no tenía ganas, Ozpin no sabía si le saldrían más esta noche solo por el estrés, la curiosidad y la preocupación. Corte de escena, ¿qué te parece eso? Continentes. De tierra. Película hay. Wanda. ¿Para qué fue eso? Por ser un idiota. Oigan, ya basta de eso. Amber está durmiendo y lo último que necesito es que ustedes dos me den dolor de cabeza. Ella empezó. Dijo Pietro infantilmente, señalando a su hermana gemela. Clint sacudió la cabeza y reanudó su mirada analítica del mapa que estaba sobre la mesa frente a él. Era un mapa del mundo entero. Un mundo que no conocía. Había un continente que parecía un dragón occidental, uno que se parecía a un dragón oriental, colocado sobre otra cosa. Uno parecía un pez gigante. Otro parecía una fruta y el último era difícil de describir. Con todo, después de analizar detenidamente esta distribución del mundo, a Clint, Wanda y Pietro les resultó fácil darse cuenta de una cosa. Claramente ya no estaban en la Tierra. El mapa que estaban mirando les resultaba extraño por su disposición geológica. No había continentes, países, fronteras o estados que reconocieran. Solo reinos, tierras en disputa y un precavido territorio prohibido. Y ese era solo el mapa que habían leído. Después de todo eso, había algo más que considerar con sus acciones ese mismo día. Era extraño que los 3 Vengadores se vieran introducidos en una guerra en las sombras contra una bruja antigua y longeva llamada Salem. Por otra parte, las guerras de las sombras eran el modus operandi de Clint, por lo que era extraño tener algún tipo de familiaridad a pesar de sus circunstancias. Fueron necesarias varias discusiones para que el trío comprendiera la letanía de cuestiones que estaban en juego. Las criaturas de Grimm, lo importantes que eran las doncellas, casi todo lo necesario para saber lo que estaba en juego. Problemática fue una clara subestimación. En ese momento, ahora estaban esperando un transporte que los llevara a un lugar llamado Beacon Academy donde los 3 Vengadores se encontrarán con el superior de Crow. Entonces, ¿cuál es nuestro plan, Clint? Wanda preguntó en voz baja. ¿A dónde vamos desde aquí? Encuéntranos al resto de nosotros. Después de eso, encuentra algún camino de regreso a casa. Wanda supo por la mirada del arquero que estaba decidido a regresar a casa. Tenía una familia a la que regresar y a la que extrañaba muchísimo. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntó Pietro, apoyándose contra una pared cercana. Intentar repetir cómo llegamos aquí. No voy a mentir, realmente no quiero hacer eso porque fue un viaje horrible. Si esa es la única manera, entonces no tenemos otra opción. Barton dijo simplemente. ¿Qué pasa con Ámbar? Dijo la Vengadora vestida de escarlata, girando la cabeza en dirección a la puerta abierta donde descansaba dicha doncella. Realmente no quiero dejarla tan de repente. Clint simplemente asintió con la cabeza, recostándose en su asiento mientras le daba a uno de sus jóvenes pupilos una mirada escrutadora. Entonces, ¿qué sacaste de ella? Ha estado viajando sola la mayor parte del tiempo. Wanda dijo con un suspiro de culpa. Ir de ciudad en ciudad sin parar y estar completamente sola. Ella está consciente de Salem, así que, Clint se cruzó de brazos y pareció sumido en sus pensamientos. Bueno, sé que no podemos dejarla. Barton dijo encogiéndose de hombros. Ustedes dos la salvaron. Ahora es su responsabilidad. Ella no es una mascota que estamos adoptando. Es un ser humano. Replicó Pietro. ¿Sabes lo que quiero decir, tonto? Clint respondió. El velocista abrió la boca para contraatacar cuando todos escucharon un suave gemido y en un instante, Pietro estaba al lado de Amber. ¡Ey! Dijo en voz baja, colocando su mano sobre su hombro para asegurarse de que no se moviera o intentara sentarse. Tranquila Amber, trata de no moverte demasiado. Pietro. La voz murmuró débilmente. Me duelen las piernas, mucho. Trate de no esforzarse. Clint habló con voz amable y cálida. Recibiste un golpe serio y no quiero verte estresado.
Ella asintió y trató de relajarse lo mejor que pudo. Su mano tembló cuando alcanzó la manta sobre sus piernas, cuando Pietro se movió rápidamente para colocar la manta sobre ella. La mujer de cabello castaño simplemente lo mira con una sonrisa agradecida, su mano logró alcanzar la suya y la apretó suavemente antes de quedarse dormido poco después. Pietro se encontró sonriendo cuando sintió que alguien le empujaba en el hombro y estiró la cabeza para ver a Wanda sonriéndole con complicidad. Tose y aparta la mirada para ocultar su rostro enrojecido. ¿Qué? Nada, bromeó. No me mientas. Tienes esa molesta sonrisa tuya. Como si no tuvieras el tuyo propio. Wanda, tu novia está durmiendo. Ah, cállate. Como si no lo hubieras hecho, Clint simplemente se rió entre dientes y salió de la habitación mientras escuchaba a los dos continuar discutiendo entre sí. Cuando se alejó de los gemelos, vio a Crow entrando a la cabaña que les fue dada para quedarse hasta que se fueran a la Academia Beacon. El cazador inmediatamente ve a Clint y dónde se encontraba en particular. ¿Ella está bien? Fue su primera pregunta. Ella se despertó. Dijo Clint. Pero ya debería estar dormida. Pietro y Wanda están allí con ella. ¿Estás seguro de que es prudente dejarlos a los dos solos con ella? Preguntó Crow, caminando hacia un asiento cercano y rápidamente dejándose caer en él. He visto cómo esos dos hablan. La mantenían despierta toda la noche. Son niños. Será bueno para ella hablar con personas cercanas a su edad. No son niños. Crow lo corrigió. En mi opinión, prácticamente lo son, en cierto sentido. Clint reprendió. Ellos no son como nosotros dos. ¿Oh? ¿Y qué somos exactamente nosotros dos? Interrogación de cierre armas. Dijo Barton, con una mirada penetrante fijada en la de Crow. El cazador se puso rígido ligeramente. Tú y yo sabemos quiénes somos, qué somos y cuáles son nuestras profesiones. Pietro y Wanda crecieron con una vida difícil, pero todavía son niños para mí. Y Amber no es diferente. Déjalos ser y déjalos tener una sensación de normalidad por una vez. Crow pareció dudar pero optó por dejar el tema en paz por ahora. Estos extraños habían salvado a Fall Maiden y la habían mantenido segura y cómoda mientras esperaban que Bullard los recogiera y los llevara a Beacon. Que supieran sobre Salem y las doncellas en general era desconcertante, pero se ganaron una apariencia de cierta confianza. El tiempo dirá si fue una decisión acertada o no. Se quejó internamente para sí mismo mientras buscaba su petaca en su chaqueta. ¿Esa cosa alguna vez se vacía? El cazador que empuñaba la guadaña escuchó preguntar al arquero. No mientras yo esté cerca. Entonces puedo imaginar cuánto dinero invertiste en eso. Crow en realidad hizo un HMPH divertido. Por favor, no lo hagas. Preferiría no descubrir cuán financieramente inepto soy con mis tendencias alcohólicas. Clint resopló para sí mismo, mirando hacia la puerta ligeramente entreabierta, viendo a los gemelos todavía al lado de la cama de Ambers, discutiendo entre ellos. ¿Sabes? Nunca me explicaste quiénes son ustedes. Crow habló. Podría decir lo mismo de ti. Clint respondió, volviéndose para mirar al hombre. Touché. Brian gruñó y se guardó la petaca en el bolsillo. ¿Ese mapa que te doy te ayuda en algo? Clint asintió lentamente. Sí, lo hizo. ¿Y? Jack en cuclillas. ¿Eh? Estamos lejos de casa, por decirlo menos. Barton aclaró. No cerca de ningún lugar que reconozcamos. ¿Oh, sí? Entonces, ¿de dónde son ustedes tres? Crow preguntó con los brazos cruzados. Puedo verte desde Atlas, aunque siento que le darías dolor de cabeza a Jimmy. No puedo dejar a los gemelos maravillosos de allí aparte de Vacuo o un asentamiento fronterizo. ¿Y si tan solo supiera de qué estás hablando? Clint respondió caprichosamente del mismo modo. Los labios de Crow se curvaron hacia abajo ahora, entrecerrando los ojos hacia el tirador. Entonces creo que, mientras esperamos nuestro viaje, es hora de que me cuentes una historia. Ser. Escuché de Speedy algo sobre otros y este equipo tuyo. Crow reveló. Promedios, ¿verdad? Clint suspiró. Vengadores. Sí, eso. Dijo el cazador, señalando a Aukeye. ¿Qué es eso? ¿Una banda? El tirador se rió de eso. No, pero no dejes que Tony te escuche decir eso. No dejaría de intentarlo. Luego, Aukeye se puso cómodo en su asiento mientras preparaba su historia. Todo empezó con una idea,